Salí con 10 hombres a la vez. Todos me veían como una opción de segunda, pero ni me importaba. Mientras el dinero siguiera entrando. Todos eran mis. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El piano de cola, un Steinway negro tan brillante que reflejaba mi vestido blanco como un fantasma, se sentía frío bajo mis dedos. Las teclas eran pesadas, reacias a mi tacto inexperto. Estaba en el último piso de un rascacielos en Polanco, en la oficina de Javier Torres, y el silencio era tan espeso que podía oír el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi propio corazón. Un tambor constante y metódico. Javier me había exigido llegar una hora antes. Me había ordenado ponerme el vestido blanco de seda, el mismo de siempre. Me había pedido que me soltara el pelo y que no usara más que un toque de brillo en los labios. Y, por último, me había ordenado que lo esperara tocando una pieza de Chopin. Una que, por supuesto, yo no sabía tocar. Así que ahí estaba, produciendo una melodía torpe y vacilante que era una tortura para mis propios oídos. Cada nota equivocada era como una pequeña descarga eléctrica. No importaba. El sufrimiento era parte del servicio. La puerta se abrió y él entró. Javier Torres era de esos hombres que no caminaban, sino que se apoderaban del espacio. Traje a la medida, zapatos italianos que costaban más que mi alquiler de un año y una mirada que te desnudaba, te tasaba y te encontraba deficiente en cuestión de segundos. No se detuvo. Pasó de largo hacia su escritorio de caoba, dejó caer un portafolio de piel y finalmente se giró para mirarme. Su ceño se frunció. Era la expresión que yo esperaba, la que pagaba mis cuentas. ¿Puedes dejar de masacrar esa pieza, por favor? Dijo, su voz era seda helada. Ella la tocaba con el alma. Tú la tocas como si estuvieras leyendo un manual de instrucciones. Asentí, retirando mis manos del piano como si quemara. Lo siento, Javier. Sigo practicando. No practiques, replicó, sirviéndose un whisky de una licorera de cristal. Nunca serás como ella. Intentar imitarla solo hace más evidente la burda copia que eres. Me puse de pie y mantuve la sonrisa cortés que había perfeccionado. Era mi escudo y mi arma. Mientras estés contento, yo estoy contenta. Su mirada se deslizó por mi figura, deteniéndose un instante en mi rostro. Por un segundo, vi algo más que desprecio. Vi una sombra de anhelo, una nostalgia tan profunda que era casi dolorosa. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por su máscara de frialdad habitual. Te lo he advertido, Itzel. No te hagas ideas equivocadas. Mi corazón siempre le pertenecerá a ella. Esto, hizo un gesto vago, abarcándome a mí y a toda la farsa, es solo un negocio. Lo entiendo perfectamente, dije, y para darle más realismo a mi papel, me mordí el labio inferior y bajé la mirada, como si sus palabras me hubieran herido. Funcionó. Siempre funcionaba. Un destello de satisfacción cruzó sus ojos. Le gustaba sentirse cruel, poderoso. Se acercó a mí, sacó su cartera y dejó caer varios billetes sobre la tapa del piano. 200,000 pesos. Para tus gastos, dijo, como si me estuviera dando limosna. Recogí los billetes, pero en lugar de guardarlos, los apreté en mi puño y lo miré con los ojos llenos de lágrimas fingidas. No quiero tu dinero, Javier. No si es solo para recordarme que soy una sustituta. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. ¿Ahora vas con chantajes emocionales? Patético. Se dio la vuelta, claramente irritado. Grité a su espalda, con la voz quebrada por sollozos que no sentía, no quiero tu sucio dinero. Se detuvo en seco. Se giró lentamente, y su mirada era puro hielo. Recuérdalo bien, Itzel. Entre nosotros solo existe una relación económica. No lo olvides nunca.
Sacó su teléfono, tecleó furiosamente y mi propio celular vibró en mi bolso. Una notificación del banco. Transferencia recibida, 500,000 pesos mexicanos. Ahora lárgate, ordenó. Tengo trabajo que hacer. Me sequé las lágrimas falsas, guardé los billetes que me había dado en efectivo y le di la espalda. Mientras caminaba hacia la puerta, una sonrisa genuina, una que él nunca vería, se dibujó en mi rostro. ¡Qué hombre tan predecible! ¡Qué rebelde! Me encantaba. El ascensor se deslizó silenciosamente hacia la planta baja. En el reflejo del acero pulido, vi a una chica de vestido blanco y aspecto frágil. No era yo. Era el personaje que acababa de interpretar. En cuanto las puertas se abrieron al lobby de mármol, me metí en el primer baño que encontré. La transformación era un ritual que tenía dominado. El vestido blanco fue reemplazado por unos jeans ajustados y una blusa de colores vivos. El maquillaje suave dio paso a un labial rojo intenso y un delineado de ojos más atrevido. Recogí mi cabello en una coleta alta y desordenada. Adiós, secretaria sumisa. Hola, estudiante de arte vibrante y un poco ingenua. Mi teléfono vibró. Era Esteban García, el profesor universitario. Estoy en el centro comercial. No llegues tarde. Odio la impuntualidad. Tomé un taxi. Mientras el caos de la Ciudad de México pasaba a toda velocidad por la ventana, revisé mi agenda mental. Después de Esteban, tenía una cita con Rafael Martínez, el nuevo rico, en un restaurante de carnes. Y después de él, una aparición relámpago en una galería de arte con Mateo, el artista torturado. Y eso solo cubría la tarde. Por la noche, me esperaban Santiago Santi Domínguez, el mi rey, y Fernando Gutiérrez, el empresario inmobiliario. Manejar a 10 hombres era como dirigir una orquesta sinfónica donde cada músico quería tocar una melodía diferente al mismo tiempo. Exigía una concentración absoluta. Encontré a Esteban en la sección de alta costura de una tienda departamental. Estaba examinando un vestido con la concentración de un cirujano. Ni siquiera me miró cuando llegué. Pruébate esto, dijo, entregándome el vestido sin más. Pasé las siguientes 2 horas entrando y saliendo de probadores. Esteban escogía docenas de atuendos, desde vestidos de diseñador hasta conjuntos casuales. Me hacía probar cada uno, me observaba con ojo crítico, asentía o negaba con la cabeza y luego pasaba al siguiente. No compró nada. Era un juego para él, un ejercicio de poder. Quería vestirme, moldearme a la imagen de ella, de Sofía. Finalmente, exhausta, salí con el 15º atuendo. Forcé una sonrisa dulce. ¿Te gusta este, Esteban? Eres tan bueno conmigo, toda esta ropa. La ropa no es para ti, me interrumpió, su tono era condescendiente. Es un estudio. Quiero entender qué es lo que la hace a ella tan, ella. Y a ti tan, tú. Intenté tomar su brazo, un gesto de cariño calculado. Se apartó como si mi contacto fuera veneno. Su rostro se oscureció. Te lo he dicho antes. Odio que me toquen. Solo ella puede tocarme. Miró su reloj. Tengo que irme. Te transferí algo de dinero. Cómprate algo que te guste, pero nada que se parezca a lo que ella usaría. No soporto ver a otras con su mismo estilo. Y se fue. Mi teléfono vibró. 200,000 pesos mexicanos. Suspiré. Al menos era constante. De ahí, otro taxi a Polanco. Rafael Martínez me esperaba en la terraza de un restaurante carísimo. Llevaba una cadena de oro que parecía el ancla de un barco y una camisa de seda desabrochada hasta la mitad del pecho. Muñeca. Gritó cuando me vio, atrayendo la atención de todos. Y llegas tarde. Lo siento, Rafa, el tráfico estaba imposible, mentí, dándole un beso en la mejilla. Olía a una colonia abrumadora. No importa, te perdono porque estás hermosa, dijo, devorándome con la mirada. Hoy vamos a celebrar. ¿Qué celebramos? Pregunté, sentándome. Celebramos que casi cierro un negocio millonario.
Y para festejar, te voy a comprar un regalito. ¿Qué quieres? ¿Un bolso? ¿Unos zapatos? Pide lo que quieras. Este era el juego de Rafael. Necesitaba demostrar su riqueza constantemente. Mi papel era ser la chica deslumbrada, la que validaba su éxito. Ay, Rafa, no tienes que hacerlo, empecé, con el tono adecuado de falsa modestia. Claro que tengo que hacerlo. Para eso trabajo como un burro, para consentir a mi reina. La tarde se convirtió en un torbellino de compras. De Rafael pasé a Mateo, que me citó en su estudio desordenado para leerme un poema sobre el abismo de la existencia mientras yo tenía que mirarlo con admiración. Luego, una llamada rápida con Diego, el programador, para confirmar nuestros parámetros de relación para la semana. A las 8 de la noche, estaba en un bar de moda en Santa Fe. Mi energía estaba por los suelos. Santiago Santi Domínguez, el mi rey, me estaba tomando la foto número 50. A ver, chiquita, ahora pon cara de que me adoras, pero como que no te das cuenta de que te estoy tomando la foto, ¿sabes? Súper casual. Puse mi mejor cara de adoración casual. El flash me cegó. Épica. Exclamó, revisando la foto en su celular. Para el Insta. Vas a ver cuántos likes. Mi última parada fue un restaurante privado en Lomas de Chapultepec. Fernando Gutiérrez, el mayor de todos, estaba cerrando un trato con unos hombres de aspecto sombrío. Mi trabajo era simple, sentarme a su lado, sonreír, no hablar a menos que me hablaran y lucir como un adorno caro. Cuando finalmente llegué a mi pequeño departamento en la Condesa pasada la medianoche, me derrumbé en la cama. Mi cuerpo dolía, mi cabeza palpitaba y mi sonrisa se sentía congelada en mi rostro. Pero mientras me quitaba el maquillaje, vi mi reflejo en el espejo. Detrás de la chica cansada, vi a una estratega, a una superviviente. Y cuando revisé mi cuenta de banco, el cansancio se desvaneció. Cada peso era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi presente y el pasado que juré dejar atrás. Hay noches en que el dinero en la pantalla de mi celular no se siente real. Son solo números, dígitos abstractos que no logran acallar el eco de un estómago vacío. Esta era una de esas noches. Me senté en el suelo de mi pequeño departamento, con la espalda apoyada contra la pared fría, y dejé que los recuerdos vinieran. No los invité, pero siempre encontraban la puerta abierta. Mi mente viajó en el tiempo, a un cuartucho húmedo en el corazón de Tepito. Tenía 10 años. Mi madre y yo nos sentábamos en la única cama que teníamos, escuchando los golpes en la puerta. Era el casero. Abran la puerta, sé que están ahí. Gritaba el hombre, su voz distorsionada por la madera barata. O me pagan los 3 meses que me deben o se largan a la calle ahora mismo. Mi madre me abrazó con fuerza. Podía sentir cómo temblaba. No teníamos a dónde ir. No teníamos a nadie. Esa noche, dormimos en un parque, acurrucadas en una banca de cemento, usando un periódico como manta. El frío de esa noche nunca se me ha quitado de los huesos. Juré, mientras tiritaba bajo la luna indiferente de la ciudad, que nunca más me sentiría tan impotente. Juré que el dinero nunca más sería la razón por la que me echaran a la calle. El segundo recuerdo es más borroso, una acuarela de hambre y vergüenza. Tendría unos 14 años. Estaba sentada afuera de una panadería, el olor a pan recién horneado era una tortura deliciosa. Llevaba 2 días sin comer más que las sobras que encontraba. Adentro, una familia reía mientras compraba pasteles y conchas de chocolate. Una niña, de mi edad, salió comiendo un cuernito con jamón y queso. Me miró. No con lástima, sino con una curiosidad cruel, como si yo fuera un animal extraño en un zoológico. Aparté la vista, sintiendo como la cara me ardía. El hambre era un dolor físico, pero la humillación era un veneno que se te metía en el alma. Ese día aprendí que la pobreza no solo te vacía el estómago, te roba la dignidad. Juré que llegaría el día en que podría entrar a cualquier restaurante y pedir lo que quisiera del menú sin mirar la columna de los precios. El último recuerdo es el más nítido.
Tenía 17 años y acababa de conseguir mi primer trabajo decente como mesera en un restaurante del centro. El gerente, un hombre sudoroso con bigote de morsa, me pellizcaba cada vez que pasaba a mi lado. Una noche, intentó arrinconarme en la bodega. Logré escapar, pero cuando fui a quejarme con el dueño, él se encogió de hombros. Así son las cosas, mija. Aguanta vara. ¿Necesitas el trabajo, no? Me despidieron al día siguiente. Caminé a casa bajo la lluvia, no solo mojada y sin trabajo, sino con una nueva y amarga comprensión del mundo. Comprendí que para una mujer como yo, sin dinero, sin conexiones y sin poder, el mundo era un campo minado. Tu cuerpo, tu tiempo, tu dignidad, todo estaba a la venta, lo quisieras o no. La única diferencia era quien fijaba el precio. Esa noche, bajo la tormenta, tomé una decisión. Si el mundo iba a tratarme como una mercancía, entonces me convertiría en la vendedora más inteligente y cara del mercado. Yo fijaría el precio. Yo establecería los términos. No volvería a ser una víctima. Sería la jugadora. Estos 3 recuerdos son los pilares de mi existencia. Son mi museo privado del dolor. Cada vez que Javier me humilla, cada vez que Esteban me desprecia, cada vez que Santi me usa como un accesorio, visito mi museo. Recuerdo el frío de la banca, el veneno de la humillación, la impotencia de la injusticia. Y entonces, el dinero que gano deja de ser solo números. Se convierte en ladrillos, en acero, en concreto. Se convierte en la fortaleza que estoy construyendo a mi alrededor, una donde nadie, nunca más, podrá volver a hacerme daño. Sofía Delgado. Su nombre era un susurro constante en mi vida, una presencia invisible que lo ocupaba todo. No la conocía, nunca la había visto, pero sabía más de ella que de mi propia familia. Sabía que le gustaba el té de jazmín por las mañanas, según Esteban, que su color favorito era el azul lavanda, según Mateo. Y que tenía una pequeña cicatriz en forma de luna creciente en la rodilla izquierda por una caída en bicicleta cuando era niña, según Javier. Para cada uno de los 10 hombres, Sofía era una mujer diferente, un reflejo de sus propios deseos y carencias. Para Javier, el CEO, ella era el orden y la perfección. Sofía nunca llegaba tarde. Su caligrafía era impecable. Todo en ella era elegancia sin esfuerzo, me dijo una vez, mientras criticaba la forma en que yo sostenía mi copa de vino. Para Esteban, el académico, era un intelecto puro. Podías hablar con ella de filosofía o de física cuántica. Su mente era un universo en expansión, suspiraba, después de ponerme a prueba con alguna pregunta capciosa sobre literatura rusa. Para Rafael, el nuevo rico, era la clase y el linaje que él nunca podría comprar. Ella viene de cuna de oro, ¿sabes? Pero nunca te hacía sentir menos. Tenía esa clase natural, me confesó una noche, con una rara vulnerabilidad en su voz. Para Mateo, el artista, era su musa trágica, la belleza inalcanzable. Sus ojos contenían toda la melancolía del mundo, dramatizaba, mientras me pedía que posara para un boceto que nunca terminaba. Para Santi, el mi rey, era el trofeo definitivo. Imagínate, bro. Llegar a cualquier lugar con Sofía Delgado del brazo. Game over. Ganas la vida, me explicó, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y así con todos. Cada uno había construido su propio santuario a una Sofía idealizada. Una mujer que era, a la vez, inteligente y sumisa, elegante y sencilla, apasionada y pura. Una contradicción andante, un imposible. Un fantasma perfecto. Al principio, intenté ser todas esas mujeres. Traté de memorizar sus gustos, sus gestos, sus anécdotas. Pero era agotador y, en última instancia, inútil. Yo no era Sofía. Era Itzel Rojas de Tepito, y la diferencia era un abismo. Así que cambié de estrategia. Dejé de intentar ser ella y empecé a usarla. Me convertí en un espejo. Para cada hombre, yo reflejaba su versión particular de Sofía. Con Javier, era organizada y distante. Con Rafael, era impresionable y agradecida. Con Mateo, era un alma torturada que entendía su profundo dolor.
Funcionó mejor de lo que esperaba. Ellos no querían a la verdadera Sofía. Querían la ilusión que habían creado, y yo era la actriz perfecta para darles esa ilusión. Pero a veces, por la noche, me preguntaba quién era la verdadera Sofía Delgado. ¿Existía siquiera, o era solo la suma de las fantasías de 10 hombres ricos y solitarios? Y una pregunta más inquietante, al interpretar tantos papeles, ¿quién, al final del día, era la verdadera Itzel Rojas? Ponte el vestido negro. El que te compré en Mazarik. Y los tacones de aguja. Quiero que esta noche te veas como $1.000.000, ¿entiendes? La voz de Rafael Martínez sonaba tensa a través del teléfono. Claro, Rafa. ¿Noche importante? Pregunté, mientras seleccionaba el atuendo de mi closet. El vestido era una segunda piel, peligrosamente corto y escotado. La más importante. Voy a cerrar el negocio de mi vida. Y voy a restregárselo en la cara a un par de idiotas. Necesito que estés a mi lado, que te rías de mis chistes y que me mires como si fuera el único hombre en el mundo. Considera el trabajo hecho, dije con una sonrisa. El papel de novia trofeo era uno de los más fáciles de mi repertorio. Me pagó $1.000.000 solo por esa noche. Una cifra récord. Debí haber sospechado que algo andaba mal. Llegué al restaurante en Polanco. Era uno de esos lugares donde el aire mismo parecía costar dinero. Rafael ya estaba en la barra, bebiendo un coñac. Cuando me vio, sus ojos brillaron con una mezcla de lujuria y triunfo. «Así me gusta», exclamó, tomándome de la cintura y dándome una vuelta. «Perfecta. Ahora todos sabrán quién es el rey». Me guió hacia un salón privado al fondo del restaurante. La puerta de madera oscura estaba cerrada. Rafael respiró hondo, como un actor a punto de salir a escena. «Recuerda», me susurró al oído, su aliento apestando a alcohol caro, «esta noche, eres mía. Solo mía». Asentí. Abrió la puerta y entramos. El mundo se detuvo. La habitación no estaba llena de socios de negocios. Estaba llena de mis clientes. En una gran mesa redonda, estaban sentados Javier Torres, Esteban García, Carlos Vargas, Mateo Herrera, Diego Luna, Alejandro Reyes, Sergio Morales, Santiago Santi Domínguez y Fernando Gutiérrez. Mis 10 trabajos, mis 10 personalidades, mis 10 fuentes de ingresos, todos reunidos en el mismo lugar. Me miraban fijamente, sus expresiones eran una mezcla indescifrable de sorpresa, confusión y molestia. Y en el centro de la mesa, como una reina presidiendo su corte, estaba ella. Sofía Delgado. Era exactamente como la habían descrito, y al mismo tiempo, completamente diferente. Tenía el cabello largo y liso, los ojos grandes y melancólicos, y una delicadeza que parecía de otro mundo. Pero había algo más. Una inteligencia fría en su mirada, una compostura que no era fragilidad, sino un control absoluto. Llevaba un vestido azul lavanda y, al verla, entendí por qué estaban obsesionados. Era magnética. Nadie habló. El silencio era un cuchillo. Sentí la mano de Rafael apretando mi cintura con fuerza. Podía sentir el pánico emanando de él. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Su mirada se posó en la mano de Rafael sobre mi cuerpo. Una ceja se arqueó delicadamente. Su voz, cuando habló, era suave como el terciopelo, pero cortaba como el cristal. Rafa, querido. ¿No nos vas a presentar a tu acompañante? Los ojos de los otros 9 hombres se clavaron en mí, y luego en el brazo de Rafael. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Vi la furia en los ojos de Javier, el desdén en los de Esteban, la traición en los de Mateo. Rafael se derritió. El hombre que hace un minuto se sentía el rey del mundo, ahora parecía un niño asustado. Olvidó por completo nuestro plan, nuestro acuerdo, el $1.000.000. Lo único que importaba era la desaprobación en la voz de Sofía. Me apartó de un empujón brusco. Tan brusco que perdí el equilibrio con los tacones de aguja y caí al suelo. El golpe seco de mi cadera contra el mármol resonó en el silencio. No eres nadie, dijo Rafael, su voz sonando aguda y desesperada.
no la conozco. Se debe haber equivocado de salón. Tropecé y caí, pero nadie se inmutó. Nadie me ofreció una mano. Los 10 hombres que, en privado, me llamaban mi cielo, mi reina, mi todo, me miraron desde arriba como si fuera un insecto aplastado en el suelo. Y entonces, Sofía sonrió. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero la vi. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez. Me levanté lentamente, arreglando mi vestido, mi dignidad hecha jirones. El dolor en mi cadera era agudo, pero el dolor en mi pecho era una quemadura helada. Había sido una tonta. Había creído que yo controlaba el juego. Pero en esta habitación, yo no era una jugadora. Era el tablero sobre el que ellos jugaban. Esa noche, mientras me alejaba del restaurante, con el eco de sus risas forzadas a mis espaldas, algo dentro de mí se rompió. Y algo nuevo, algo duro y afilado, comenzó a crecer en su lugar. El taxi olía a humedad y a ambientador de pino barato. Apoyé la frente en la ventanilla fría, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas. Cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de que no podía escapar lo suficientemente rápido. La humillación era un sabor amargo en la boca de mi estómago. No era el hecho de que me hubieran negado. Estaba acostumbrada a ser un secreto, una transacción. No era la caída, aunque el moretón en mi cadera ya empezaba a palpitar con un dolor sordo. Era la forma en que me habían mirado. Con un desprecio tan absoluto, tan unánime. Como si mi existencia misma fuera una ofensa. En ese instante, dejé de ser una persona. Fui un error, una mancha en su velada perfecta con su diosa. Mi teléfono vibró, sacándome de mi estupor. Era una notificación del banco. Transferencia recibida de Rafael Martínez, 5 millones de pesos mexicanos. Concepto, compensación. 5 millones. Una cifra obscena. Era dinero para comprar mi silencio, para borrar la vergüenza de su propio comportamiento cobarde. Miré los números en la pantalla. Durante meses, cifras como esta habían sido mi meta, mi obsesión, mi salvación. Eran la prueba de que estaba ganando. Pero esta noche, se sentían sucios. Eran el precio de mi dignidad. Llegué a mi departamento y cerré la puerta, apoyándome contra ella. El silencio de mi pequeño espacio nunca me había parecido tan reconfortante. Me quité los tacones y los lancé contra la pared. El vestido negro cayó al suelo como una piel de serpiente muerta. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí, como si pudiera lavar no solo el perfume caro y el humo del cigarro, sino también la mirada de ellos, el tacto de Rafael, el sonido de mi caída. Pero no se iba. Salí de la ducha y me puse la pijama más vieja que tenía. Me serví un vaso de agua y me senté en el suelo, abriendo la aplicación del banco en mi teléfono. Revisé el saldo total. La cifra era mareante. Era más dinero del que mi madre y yo habíamos visto juntas en toda nuestra vida. Era suficiente. Suficiente para comprar un departamento decente. Suficiente para poner un pequeño negocio. Suficiente para no tener que volver a depender de nadie nunca más. Suficiente para retirarme. La palabra resonó en mi cabeza, retirarme. ¿Qué significaba eso? ¿Dejar de ser 10 personas diferentes cada día? ¿Tener tiempo para leer un libro, para caminar por el parque sin mirar el reloj? ¿Descubrir quién era Itzel Rojas cuando no estaba actuando? La idea era a la vez aterradora y embriagadora. Abrí mi lista de contactos. El primer nombre era Alejandro Reyes. Manteniendo presionado su nombre, apareció la opción, bloquear contacto. Dudé un segundo. Era como cerrar un grifo de oro. Pero luego, recordé su mirada fría y analítica mientras yo estaba en el suelo. Apreté el botón. Contacto bloqueado. Una sensación de poder, real y puro, me recorrió. El siguiente era Carlos Vargas. Recordé cómo desvió la mirada, más preocupado por el que dirán que por la mujer caída a sus pies. Bloqueado. Diego Luna. Esteban García. Fernando Gutiérrez.
Javier Torres. Mateo Herrera. Rafael Martínez. Santi Domínguez. Sergio Morales. Uno por uno, los borré de mi vida digital. Con cada toque, sentía que me quitaba un peso de encima. Era una purga. Una liberación. Cuando terminé, apagué el teléfono. Me recosté en el suelo, mirando el techo agrietado de mi departamento. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pensar en qué diría, cómo actuaría o qué personaje interpretaría al día siguiente. Estaba desempleada. Y me sentía increíblemente libre. Lo siento, chicos. Se acabó la función. Esta dama ha terminado de servirlos. La libertad duró exactamente 3 días. 3 días de paz gloriosa en los que dormí hasta tarde, caminé sin rumbo por mi colonia y comí en puestos callejeros sin preocuparme por las calorías o las apariencias. 3 días en los que mi teléfono permaneció apagado, un ladrillo inerte en un cajón. Fue el mejor fin de semana de mi vida. El lunes por la mañana, decidí que era hora de volver al mundo real. Encendí mi teléfono mientras ponía a calentar agua para el café. El aparato cobró vida con una serie de vibraciones y pitidos tan violentos que casi se cae de la barra de la cocina. Cientos de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz. Todos de números desconocidos o de aplicaciones de mensajería alternativas. Todos de ellos. Ignoré el bombardeo digital y salí a comprar pollo para el almuerzo. El mercado de la Condesa bullía de actividad, un caos de colores y olores que me anclaba a la realidad. Estaba discutiendo el precio de unas pechugas cuando sentí una mano en mi hombro. Era doña Carmen, mi casera, una mujer cuya principal fuente de entretenimiento era la vida de sus inquilinos. Tenía los ojos desorbitados y le faltaba el aliento. Itzel, niña, tienes que venir. Es terrible. Jadeó. ¿Qué pasa, doña Carmen? ¿Se volvió a tapar la tubería? Peor. Hay una guerra afuera de tu edificio. 10 hombres, niña, 10. Todos en coches que parecen naves espaciales. Y se están peleando a golpes. Dicen que son tus novios. Mi corazón se detuvo. El pollo se me olvidó por completo. Corrí por las calles, con doña Carmen pisándome los talones. A medida que me acercaba a mi cuadra, el ruido se hizo más fuerte. Gritos, insultos, el sonido sordo de puños contra carne. Y entonces los vi. Era una escena surrealista. 10 coches de lujo, un Mercedes, un BMW, un Audi, un Porsche y otros que ni siquiera reconocía, estaban estacionados en doble y triple fila, bloqueando por completo mi pequeña y tranquila calle. Y en medio de ese despliegue de riqueza, mis 10 exclientes se estaban dando la paliza de sus vidas. Javier y Rafael se tenían agarrados de las solapas de sus sacos caros. Esteban intentaba separar a Diego y a Sergio, pero solo conseguía recibir un codazo accidental que le tiró las gafas. Santi, el mi rey, estaba grabando todo con su celular mientras intentaba esquivar los manotazos de un furioso Mateo. Era un caos de trajes arrugados, corbatas torcidas y egos heridos. Me quedé helada. ¿Qué demonios hacían aquí? ¿Por qué no estaban a los pies de su diosa Sofía? Esto no tenía ningún sentido. Mi primer instinto fue dar media vuelta y desaparecer. Me cubrí la cara con la bolsa del mandado y empecé a retroceder lentamente. Demasiado tarde. Itzel Rojas. La voz de Javier Torres cortó el aire como un látigo. La pelea se detuvo al instante. Todos se giraron para mirarme. 10 pares de ojos, inyectados en sangre y llenos de una furia helada, se clavaron en mí. Seguían en sus poses de combate, congelados en el tiempo, como una extraña escultura de violencia y riqueza. Con mi pollo en una mano y la mirada de 20 ojos sobre mí, me sentí ridículamente expuesta. Rafael se soltó de Javier, su camisa de seda estaba rota. ¿Tú? ¿Y te atreves a engañarme? Rugió, señalándome con un dedo acusador. Esteban se ajustó las gafas rotas. ¿Descubriste a otros 9 a mis espaldas? Su voz era un siseo venenoso. Impresionante.
Santi dejó de grabar. O sea que no soy tu único rey, chiquita. ¡Qué oso! Todos empezaron a gritar al mismo tiempo, una cacofonía de acusaciones y traición. Se sentían engañados. Ellos. Los que me pagaban para ser una mentira andante. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Intenté usar la única táctica que se me ocurrió. Imitar a Sofía. Me pellizqué el brazo con fuerza, convoqué unas lágrimas y dije con voz temblorosa, por favor, dejen de pelear. No peleen por mí. No funcionó. Me miraron como si estuviera loca. Sus expresiones se endurecieron aún más. Se habían sentido completamente traicionados. Y un hombre rico con el ego herido es la criatura más peligrosa del planeta. El silencio que siguió a mi patético intento de drama fue peor que los gritos. Era un silencio pesado, cargado de desprecio. Me di cuenta de que imitar a Sofía solo funcionaba cuando ellos estaban en control. Ahora que habían perdido el control, mi actuación les parecía un insulto. ¿Crees que esto es un juego, Itzel? La voz de Javier era peligrosamente baja. ¿Crees que somos idiotas? Escupió Rafael. Estaban acorralándome, acercándose lentamente. Mi callejón sin salida. Mi espalda estaba, literal y figuradamente, contra la pared. El pánico empezó a burbujear en mi pecho, frío y afilado. Necesitaba una salida, una distracción, algo que cambiara la dinámica de poder. Y entonces, Mateo, el artista dramático, me dio la respuesta. Sus ojos, normalmente llenos de una tristeza poética, ahora ardían con una locura febril. Lo entiendo todo. Gritó, su voz resonando en la calle silenciosa. Nos has estado usando a todos. Buscando un padre para tu bastardo. La palabra bastardo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era la misma palabra que los niños me gritaban en el patio de la escuela. La misma palabra que sentía tatuada en mi frente cada vez que llenaba un formulario oficial y dejaba en blanco el espacio del nombre del padre. La acusación era tan absurda que debería haberme reído. ¿Un bebé? Ni siquiera les había permitido rozarme la mano más de lo necesario. La idea era físicamente imposible. Pero entonces vi sus caras. Vi cómo la loca teoría de Mateo empezaba a sembrar la duda en los demás. Se miraron entre sí, sus mentes calculadoras trabajando a toda velocidad. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hubo alguna oportunidad? La paranoia empezó a extenderse como un virus. Y en ese instante, en medio de mi pánico y mi rabia, vi una oportunidad. Una puerta de salida. Una muy arriesgada, pero la única que tenía. No dije nada. Dejé que su silencio y sus miradas sospechosas llenaran el vacío. Dejé que la semilla de la duda echara raíces. En lugar de negar la acusación, bajé la mirada hacia mi vientre plano y me lo toqué instintivamente, un gesto de protección que había visto hacer a 1000 mujeres embarazadas. Fue como tirar una cerilla en un charco de gasolina. ¿Estás embarazada? Tartamudeó Santi, su teléfono cayendo de sus manos. ¿De quién? Exigió Javier, dando un paso al frente. No respondí. Solo los miré, uno por uno, con una expresión de miedo y tristeza cuidadosamente ensayada. Dejé que ellos llenaran los espacios en blanco. Dejé que sus enormes egos hicieran el trabajo por mí. Ninguno de ellos podía soportar la idea de que otro hubiera ganado. La competencia que los había llevado a pelear a golpes por mí ahora se transformaba en una competencia por una paternidad que no existía. Esto no tiene sentido, dijo Diego, el programador, siempre lógico. No hemos tenido contacto. ¿Estás seguro, Diego? Intervino Sergio, el abogado, con una sonrisa maliciosa. ¿Ni una sola vez? ¿Después de esa cena con tanto vino? La desconfianza se apoderó de ellos. Empezaron a mirarse unos a otros, ya no como un frente unido contra mí, sino como rivales. Había logrado dividirlos. Necesito irme, susurré, mi voz apenas audible. No me siento bien. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de mi edificio,
esperando en cualquier momento una mano en mi hombro, una voz que me detuviera y expusiera mi mentira. Pero nadie me detuvo. Estaban demasiado ocupados mirándose, acusándose en silencio, calculando fechas y posibilidades en sus cabezas. Una vez dentro de mi departamento, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, temblando. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Qué acababa de hacer? Era una locura. Una mentira tan grande que podría derrumbarse en cualquier momento y aplastarme. Pero también era mi única arma. Esa tarde, salí de nuevo. Fui a 3 farmacias diferentes y compré 5 pruebas de embarazo de distintas marcas. De vuelta en casa, las alineé sobre la mesa de la cocina. Saqué mi teléfono y busqué en internet imágenes de pruebas de embarazo positivas. Encontré una perfecta, con 2 líneas claras y nítidas. Con una aplicación de edición de fotos que usaba para mejorar las selfies de Santi, trabajé durante 1 hora, recortando, ajustando colores y sombras, hasta que la imagen falsa fue indistinguible de una real. Creé una nueva foto, una composición artística de mis 5 pruebas de embarazo, todas mostrando un resultado inequívocamente positivo. Creé un nuevo grupo de WhatsApp. Futuro incierto, lo llamé. Agregué los 10 números que había bloqueado. Envié la foto sin ningún texto. Y luego, apagué el teléfono. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Y yo, Itzel Rojas, acababa de cambiar las reglas del juego. El teléfono permaneció apagado durante 24 horas. Sabía que al otro lado de esa pantalla oscura se estaba desatando el infierno y necesitaba que ardiera con fuerza antes de hacer mi siguiente movimiento. Dejarlos marinar en su propio pánico era crucial. A la tarde siguiente, llamaron a mi puerta. No era el golpeteo furioso que esperaba. Eran 3 toques suaves, casi tímidos. Miré por la judía, esperando ver a uno de ellos, quizás a Esteban con una disculpa ensayada o a Rafael con una oferta. Pero no era ninguno de ellos. Era Sofía Delgado. Mi primer impulso fue no abrir. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Venía a reclamar su territorio? ¿A reírse en mi cara? Pero la curiosidad y una extraña sensación de que este era un momento decisivo me hicieron girar el cerrojo. La abrí solo una rendija. Ella estaba allí, de pie en mi pasillo mal iluminado, luciendo tan fuera de lugar como un diamante en un basurero. Llevaba unos jeans sencillos y una camiseta blanca, sin maquillaje, pero aún así, irradiaba esa aura de elegancia natural. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz era la misma que había oído en el restaurante, suave pero firme. Abrí la puerta por completo y me hice a un lado. Entró y sus ojos recorrieron mi pequeño departamento, los muebles de segunda mano, las paredes desconchadas, la pila de libros en el suelo. No había desdén en su mirada, sino una especie de reconocimiento. Sé lo que estás haciendo, Itzel, dijo, sentándose en mi sofá sin que la invitara. Me crucé de brazos, poniéndome a la defensiva. Ah, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo exactamente? Estás jugando con ellos. Manipulándolos. Y me parece brillante. Su respuesta me descolocó por completo. Esperaba una confrontación, una amenaza, no un cumplido. No te culpo, continuó, su mirada fija en la mía. Yo llevo toda mi vida haciéndolo, solo que de una forma mucho más sutil. Me quedé en silencio, estudiándola. La imagen que tenía de Sofía, construida a través de los ojos adoradores de 10 hombres, era la de una princesa inocente y vulnerable. La mujer frente a mí parecía cualquier cosa menos eso. ¿Por qué estás aquí, Sofía? Porque eres la primera persona en años que los ha hecho perder el control. Porque conseguiste en 3 meses lo que yo no he logrado en toda una vida, que se enfrenten entre ellos, que muestren su verdadera cara. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle. No estás embarazada, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes? Se giró y una sonrisa amarga curvó sus labios. Porque los conozco. Conozco a cada uno de ellos desde que éramos niños.
Son calculadores, obsesivos con el control y, sobre todo, cobardes. Ninguno de ellos se arriesgaría a tener un hijo fuera de sus planes dinásticos. Me mantuve impasible, aunque por dentro mi mente corría a 1000 por hora. Mi farol había sido descubierto. ¿Y qué si no lo estoy? Repliqué. Ellos creen que sí, y eso es lo único que importa. Exacto, dijo, y sus ojos brillaron con una intensidad que me sorprendió. Y por eso estoy aquí. Te propongo una alianza. Me reí, un sonido seco y sin alegría. ¿Una alianza? ¿Contigo? Eres el centro de su universo. La razón por la que me tratan como a una sustituta desechable. ¿De verdad crees que tengo algún poder real sobre ellos? Su voz se llenó de un veneno que no esperaba. Soy un trofeo, Itzel. Un símbolo de estatus. Un contrato andante. Me mantienen en una jaula de oro desde que tengo memoria. Mis padres nos comprometieron cuando éramos niños, repartiendo mi futuro entre estas 10 familias para asegurar alianzas empresariales. Se acercó a mí, su calma exterior resquebrajándose para revelar una furia contenida. Pero tú encontraste la forma de sacarles dinero. Dinero propio. Una salida. Algo que yo nunca he tenido. La miré con otros ojos. Empecé a ver las grietas en la fachada perfecta. Vi a otra prisionera, solo que su jaula era mucho más lujosa que la mía. ¿Qué propones exactamente? Pregunté, mi tono ahora serio. Ayúdame a escapar de ellos. Y yo te ayudaré a exprimirlos hasta el último centavo. Conozco sus secretos más oscuros. Sus negocios turbios, sus cuentas ocultas en paraísos fiscales. Información que ni siquiera imaginas que existe. Extendió su mano. La miré por un momento, sopesando las implicaciones. Esto ya no era un simple juego de manipulación para sobrevivir. Esto era una guerra. Y Sofía Delgado me estaba ofreciendo el mapa del arsenal enemigo. Trato hecho, dije, estrechando su mano. La suya era firme y fría. En ese momento, dejamos de ser el original y la copia. Nos convertimos en socias. Y ellos no tenían ni la menor idea de la tormenta que estábamos a punto de desatar. La primera llamada que respondí fue la de Javier. Su voz, normalmente tan autoritaria, sonaba tensa, casi suplicante. Necesitamos hablar, Itzel. En persona. Pero antes, quiero que te hagas una revisión. La mejor. He programado una cita para ti esta tarde en el Hospital Central, con mi médico personal, el Dr. Vega. Todos los gastos están cubiertos, por supuesto. Era exactamente el movimiento que Sofía había predicho. Javier, el hombre del control, necesitaba datos, certezas. Quería ser el primero en tener un informe médico oficial en sus manos. Está bien, Javier. Ahí estaré, respondí con una voz suave y sumisa. Colgué e inmediatamente llamé a Sofía. El plan está en marcha. Javier ha mordido el anzuelo. Perfecto, respondió ella. Te veo en media hora en la cafetería de la esquina. Trae una bolsa grande. En la cafetería, Sofía me entregó un paquete. Dentro había un pequeño frasco con un líquido transparente y un test de embarazo de alta precisión, todavía en su caja sellada. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Orina de embarazada, dijo con total naturalidad. De mi prima. Está de 6 semanas. Suficiente para dar positivo en cualquier prueba. El doctor Vega es íntimo amigo de Javier. No puedes confiar en él. Te hará una prueba de sangre, pero antes, para agilizar, te pedirá una muestra de orina para un test rápido en el consultorio. Ese es tu momento. Me explicó el plan con una precisión quirúrgica. Yo entraría al baño del consultorio con mi bolso. Haría un cambio rápido, usando la orina de su prima en el recipiente que me dieran. El test daría positivo. El doctor Vega tendría que informar a Javier de un embarazo confirmado. Ganaríamos tiempo. ¿Y la prueba de sangre? Pregunté, nerviosa. Tardará al menos 24 horas en dar resultados.
Y para entonces, ya habremos pasado a la siguiente fase. Si quieren hacer una ecografía, inventa una emergencia. Di que te sientes mal, que tienes náuseas, lo que sea. Necesitamos tiempo antes de que puedan pedir una prueba de ADN prenatal, que no se puede hacer hasta las 10 semanas. Su frialdad para planificar me impresionó. Había subestimado por completo a Sofía Delgado. El hospital central era un palacio de mármol y cristal. En la recepción, bastó con mencionar el nombre de Javier Torres para que me trataran como a la realeza. El doctor Vega era un hombre mayor, con un aire de superioridad y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me hizo pasar a una consulta que parecía más una suite de hotel. Tras unas preguntas rutinarias, me entregó el recipiente de plástico y me señaló el baño. Tómese su tiempo, señorita Rojas. Dentro del baño, mis manos temblaban. Saqué el frasco que me dio Sofía y vertí el contenido en el recipiente. Escondí el frasco vacío en lo más profundo de mi bolso. Respiré hondo y salí, entregándole la muestra al doctor con una sonrisa inocente. Esperé en la consulta, hojeando una revista sin leer una sola palabra. 20 minutos después, que se sintieron como 20 años, el doctor Vega regresó. Su expresión intentaba ser profesional, pero no podía ocultar su sorpresa. Enhorabuena, señorita Rojas. El test ha dado positivo. ¿Está usted embarazada? Tuve que contenerme para no sonreír. Oh, Dios mío, susurré, llevándome una mano a la boca en un gesto de shock perfecto. Basándonos en las fechas de su último periodo que me ha dado, diría que está de aproximadamente 6 semanas, dijo, tecleando en su computadora. 6 semanas, repetí mentalmente. La prima de Sofía era un genio. El señor Torres estará muy complacido, continuó el doctor. Ha solicitado que se realice también una prueba de ADN prenatal, pero como le dije, para eso necesitamos esperar hasta las 10 semanas como mínimo. Por ahora, le tomaré una muestra de sangre para un análisis completo. Asentí dócilmente. Dejé que me sacara sangre, sabiendo que para cuando los resultados estuvieran listos, ya no importaría. Al salir del hospital, me encontré con una escena que parecía sacada de una película. 10 coches de lujo esperaban en el estacionamiento privado. Cada uno de mis novios había acudido, severamente alertados por Javier. La competencia había comenzado oficialmente. Apenas puse un pie fuera, Rafael se acercó, tomándome del brazo. Tenemos que hablar. En privado. Antes de que pudiera responder, Javier apareció a mi otro lado. Itzel viene conmigo. Yo organicé esta consulta. Los otros 8 empezaron a acercarse, formando un círculo a mi alrededor. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Señores, dije, alzando la voz para que todos me oyeran. Estoy muy cansada. Ha sido un día muy largo y abrumador. Hablaré con cada uno de ustedes mañana. Individualmente. ¿Es verdad? Preguntó Esteban, ignorando mis palabras. ¿Estás embarazada? Todos los ojos se clavaron en mí, esperando la confirmación que lo cambiaría todo. Sí, respondí simplemente, observando cómo sus expresiones oscilaban entre el pánico, la rabia y el cálculo frío. Había lanzado la bomba. Ahora solo quedaba ver cómo la onda expansiva los destrozaba. El día siguiente fue el más largo y peligroso de mi vida. Lo llamamos Operación Caballo de Troya. El objetivo, instalar un software espía que Sofía había conseguido a través de un contacto hacker en los teléfonos de los 10 hombres. Era una misión casi suicida. Mi agenda estaba meticulosamente planeada. Citas de 1 hora con cada uno, en lugares diferentes, con pretextos distintos. Sofía era mi centro de comando, enviándome mensajes con recordatorios y consejos. Con Javier, apela a su ego. Con Rafael, a su inseguridad. Con Esteban, a su intelecto. El primero fue Javier, en la misma suite de hotel donde solíamos vernos. Me recibió con una oferta. Tengo una propuesta, Itzel, dijo, deslizándome una carpeta por la mesa. Un acuerdo de paternidad.
25 millones de pesos, un departamento en Polanco, un fideicomiso para el niño. A cambio, yo tendré la custodia principal y tú mantendrás un silencio absoluto. Revisé los documentos. Era un contrato de rendición. Pareces muy seguro de ser el padre, comenté, cerrando la carpeta. Digamos que tengo mis razones. Necesitaba su teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Necesito tiempo para pensarlo, Javier. Y, mi teléfono se está quedando sin batería. ¿Puedo usar el tuyo para llamar a mi médico? Tengo algunas preguntas sobre las vitaminas prenatales. Dudó. Vi un destello de sospecha en sus ojos. Por un segundo, pensé que todo se había acabado. Pero su ego era más grande que su prudencia. Quería demostrar que estaba a cargo, que era generoso. Me pasó su iPhone de último modelo. Sé breve. Me dirigí al baño, alegando privacidad. Una vez dentro, mis dedos volaron. Conecté un pequeño dispositivo que Sofía me había dado al puerto de carga. Era del tamaño de una uña. El software se instaló en menos de 30 segundos. Salí del baño fingiendo una llamada. Mi médico dice que todo está bien. Gracias. Le devolví el teléfono. No notó nada. Misión cumplida. La reunión con Rafael fue en un ruidoso restaurante. Fue directo al grano. No quiero al niño, dijo. Te ofrezco 10 millones para que interrumpas el embarazo. En una clínica en Estados Unidos. Todo pagado. Mantuve mi expresión neutral. ¿Por qué? Tengo planes. Un hijo no autorizado los arruinaría. Hay acuerdos más grandes que nosotros, Itzel. Sofía es el centro de una alianza. Un hijo tuyo lo desestabiliza todo. Su teléfono sonó. Lo dejó sobre la mesa. Era mi oportunidad. Accidentalmente derramé mi vaso de agua. ¡Ay, lo siento tanto! Exclamé. En el caos de servilletas y disculpas, tomé su teléfono y lo guardé en mi bolso, sustituyéndolo por un teléfono señuelo idéntico que Sofía había preparado. Rafael, demasiado preocupado por su traje manchado, ni se dio cuenta. Más tarde, le enviaría un mensaje: olvidaste tu teléfono, te lo devuelvo mañana. Tenía toda la noche para que el hacker de Sofía hiciera su magia. Con Esteban, el profesor, tuve que usar la adulación. Me siento tan confundida, Esteban. Eres el único con el que puedo hablar de cosas importantes. ¿Me ayudas a investigar sobre los mejores métodos educativos para el bebé? Mientras él buscaba absorto en su laptop, le pedí su teléfono con el pretexto de buscar un término que no entendía. La instalación fue rápida. Y así continuó el día. Una maratón de mentiras y subterfugios. Con Santi, mi rey, fue el más difícil. Nunca soltaba su teléfono. Tuve que fingir un ataque de pánico. No puedo respirar. El bebé. Llama a una ambulancia. Mientras él buscaba frenéticamente el número de emergencias, le arrebaté el teléfono. Yo lo hago. Grité. En esos preciosos segundos, instalé el software. Con Fernando, el empresario mayor, tuve que ser más sutil. Estábamos en su oficina. Fingí recibir una llamada urgente y devastadora. ¿Qué? No puede ser. Y mi madre está en el hospital. Grité, llorando desconsoladamente. Me ofrecí a llevarla, pero le dije que mi teléfono había muerto. Le pedí el suyo para coordinar con mi familia. Conmovido por mi drama familiar, y probablemente aliviado de tenerme fuera de su oficina, me lo dio sin dudar. Para cuando llegó la noche, estaba física y emocionalmente agotada. Pero lo había logrado. Los 10 caballos de Troya estaban dentro de las murallas. Me reuní con Sofía en un lugar seguro, un pequeño departamento que ella mantenía en secreto. Conectamos su laptop a la red que habíamos creado. Y entonces, la información comenzó a fluir. Vimos sus mensajes en tiempo real. Sus correos electrónicos. Sus archivos guardados en la nube. Sus ubicaciones GPS.
Era como tener acceso directo a sus cerebros, a sus vidas secretas. Increíble, susurró Sofía, sus ojos fijos en la pantalla. Han caído todos. Estábamos dentro. Y lo que estábamos a punto de descubrir era mucho peor de lo que jamás habíamos imaginado. Las siguientes 48 horas fueron una inmersión profunda en la oscuridad. El departamento secreto de Sofía se convirtió en nuestro centro de guerra, con olor a café rancio y a la tensión eléctrica de la información prohibida. La pantalla de la laptop era un torrente de datos, una ventana a las vidas corruptas de 10 de los hombres más poderosos de México. Al principio, encontramos lo que esperábamos, la evidencia de sus vidas dobles y su desprecio por mí. Vimos los grupos de chat que tenían entre ellos, donde se burlaban de mis atuendos, de mis gustos, de mi origen. Me llamaban la de Tepito, la sustituta, el pasatiempo caro. Leímos los correos donde planeaban cómo manejar el problema Itzel. Javier proponía una oferta económica contundente. Rafael sugería tácticas de intimidación. Sergio, el abogado, ya estaba redactando acuerdos de confidencialidad tan blindados que me silenciarían de por vida. Bastardos, masculló Sofía, su voz temblando de rabia. Te ven como un objeto que se puede comprar, intimidar o desechar. Pero eso era solo la punta del iceberg. A medida que profundizábamos, los secretos personales dieron paso a crímenes corporativos. Descubrimos las pruebas de la evasión fiscal masiva de Javier a través de empresas fantasma en las Islas Caimán. Encontramos los documentos que probaban que Esteban había plagiado gran parte de su aclamada tesis doctoral. Vimos los mensajes de Fernando Gutiérrez con un funcionario del gobierno, negociando un soborno para la aprobación de un desarrollo inmobiliario ilegal en una zona protegida. Era un pantano de corrupción. Pero la verdadera bomba, el descubrimiento que lo cambió todo, llegó a través del teléfono de Fernando, el empresario discreto. Sofía abrió un archivo encriptado. Era una carpeta llamada Proyecto Fénix. Dentro, había planos, estudios financieros y una serie de correos electrónicos entre Javier, Fernando y los padres de varios de los otros hombres. No puede ser, susurró Sofía, su rostro palideciendo. El Proyecto Fénix era un plan hostil para tomar el control total del consorcio empresarial de la familia de Sofía, Delgado Corp. Su propio padre, antes de morir, había firmado acuerdos que, sin saberlo, daban a sus socios un poder desmedido. Ahora, liderados por Javier y Fernando, planeaban usar una cláusula oculta para declarar a la junta directiva actual, incluida la madre de Sofía, como incompetente. Tomar el control y vender los activos de la empresa a un conglomerado internacional, embolsándose miles de millones en el proceso. Mi supuesto embarazo había sido la crisis inesperada que había acelerado sus planes. Temían que un escándalo de paternidad pudiera afectar el precio de las acciones y darles una mala imagen antes de la toma de control. Por eso la urgencia. Por eso las ofertas millonarias y las amenazas veladas. No solo te querían controlar a ti, dije, conectando las piezas. Te necesitaban a ti, Sofía, como una figura dócil y manejable. La heredera que firmaría cualquier cosa que le pusieran enfrente una vez que se deshicieran de tu madre. Sofía se quedó mirando la pantalla, sus ojos llenos de una furia helada. Mi padre confió en ellos. Eran sus mejores amigos. Y lo han estado traicionando, incluso después de su muerte. Han estado planeando destruir a mi familia desde dentro. Lo que había comenzado como una venganza personal por humillación y maltrato se había transformado en algo mucho más grande. Estábamos en posesión de información que no solo podía destruir las reputaciones de 10 hombres, sino que podía desmantelar un imperio criminal y salvar el legado de la familia de Sofía. Pero también nos hacía increíblemente vulnerables. Tenemos que actuar rápido, dijo Sofía, su voz ahora firme, sin rastro de conmoción. Ya no se trata solo de dinero o de escapar. Se trata de justicia. Miré el correo que acababa de entrar en el teléfono de Rafael. Era de Javier. El asunto era simple, solución final. El cuerpo del mensaje era aún más escalofriante: si la oferta económica no funciona, tengo un contacto que puede hacer que el problema desaparezca. Permanentemente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no era un juego.
Era una cuestión de vida o muerte. Prepara la reunión, Itzel, dijo Sofía, su mirada encontrando la mía. Vamos a citarlos a todos. Es hora de que la junta directiva se reúna. Alquilamos el salón privado más exclusivo del Hotel St. Regis. Se llamaba Salón de los Espejos, un nombre irónicamente perfecto para lo que estábamos a punto de hacer. Sofía se encargó de la logística con la eficiencia de un general de ejército. Una gran mesa redonda con 12 sillas, equipo audiovisual de última generación y, lo más importante, micrófonos y cámaras ocultas que nuestro hacker había instalado la noche anterior. La convocatoria fue enviada desde un correo electrónico anónimo. Reunión urgente sobre el futuro de sus inversiones conjuntas. Su presencia es indispensable. La discreción es primordial. El cebo era irresistible. Nosotras llegamos primero. Sofía llevaba un traje sastre de color rojo sangre, una armadura moderna. Yo elegí un vestido negro, simple y severo. Éramos la personificación de la venganza y la justicia. El primero en llegar fue Javier, puntual como un reloj suizo. Su expresión de confianza se desvaneció en cuanto nos vio sentadas a la cabecera de la mesa. ¿Qué significa esto?, exigió, su mirada yendo de Sofía a mí. Toma asiento, Javier, dijo Sofía con una calma glacial. Todo se explicará a su debido tiempo. Uno a uno, fueron entrando. La misma escena se repitió 10 veces. La arrogancia inicial, seguida de la confusión al ver a los otros, y finalmente, la alarma al vernos a Sofía y a mí, juntas, presidiendo la reunión. Cuando los 10 estuvieron presentes, me levanté y cerré las puertas del salón con llave. El sonido del cerrojo hizo eco en el silencio tenso. Gracias por venir, señores, comencé, mi voz firme, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Los hemos reunido aquí para discutir el futuro. El suyo, y el nuestro. ¿Nuestro?, se burló Esteban. ¿Desde cuándo existe un nuestro entre una arribista y la mujer cuyo patrimonio familiar planean destruir? Completó Sofía, inclinándose hacia adelante. En la pantalla gigante detrás de nosotras, proyecté el primer documento, el correo electrónico de Javier sobre la solución final. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Javier se puso pálido como el papel. Eso está sacado de contexto. ¿De verdad?, repliqué, proyectando el siguiente archivo, el plan detallado del proyecto Fénix, con su nombre y el de Fernando como cabecillas. Fernando Gutiérrez, que hasta ahora había permanecido impasible, se removió en su asiento. Los otros los miraban a ellos dos, y luego a nosotras, con una mezcla de pánico y traición. Se dieron cuenta de que no todos estaban en el mismo nivel de conspiración. Durante la siguiente hora, los bombardeamos. Proyectamos las transferencias de Javier a paraísos fiscales. Mostramos las pruebas del plagio de Esteban. Expusimos los sobornos de Fernando. Reprodujimos una grabación de voz de Rafael, borracho, confesando una estafa inmobiliaria. Filtramos los mensajes de Santi donde vendía drogas en sus fiestas exclusivas. Uno por uno, desmantelamos sus vidas secretas, sus fachadas de respetabilidad, con sus propias palabras, con sus propios archivos. La arrogancia se evaporó de la habitación, reemplazada por un miedo palpable. Durante semanas, continuó Sofía, poniéndose de pie y caminando lentamente alrededor de la mesa, han estado compitiendo entre ustedes, tratando de controlar una situación que creían poder manipular. Tratando de comprar, silenciar o eliminar a una mujer que consideraban inferior. Se detuvo detrás de Javier. Y mientras tanto, planeaban apuñalar por la espalda a la familia que les dio todo. Tienen 2 opciones, declaré, tomando la palabra. La primera, intentan hacer alguna estupidez. Intentan silenciarnos. Pero toda esta información, y mucha más, está en manos de media docena de abogados y periodistas, programada para ser liberada si no reciben un código de confirmación de nuestra parte cada 12 horas. Si nos pasa algo, sus vidas, tal como las conocen, se acabarán. El silencio en la sala era absoluto. Podía oír la respiración agitada de algunos de ellos. La segunda opción, dijo Sofía,
Su voz resonando con poder, negocian los términos de su rendición. Javier, siempre el estratega, fue el primero en recuperarse. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz era un susurro ronco. Sofía y yo nos miramos. Era el momento. Queremos justicia, dijo Sofía. Y queremos que paguen. Deslizamos 10 carpetas idénticas sobre la mesa de caoba pulida. Cada una contenía un acuerdo legal redactado por el mejor bufete de abogados que el dinero de Sofía, el poco que aún controlaba, podía comprar. Estos son nuestros términos. No son negociables, anunció Sofía. Javier fue el primero en abrir la suya. Sus ojos recorrieron las páginas, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Esto es un disparate. Es extorsión. No, Javier. Es una reestructuración de activos, corregí. La primera cláusula, todos ustedes renunciarán de forma inmediata e irrevocable a cualquier cargo en la junta directiva de Delgado Corp y venderán sus acciones a un fideicomiso controlado por Sofía. A un precio simbólico de $1. Segunda cláusula, continuó Sofía. El proyecto Fénix se cancela. Toda la documentación relacionada será entregada y destruida. Cualquier intento de revivirlo resultará en la liberación inmediata de la información que poseemos. Tercera cláusula, dije, mirando a cada uno de ellos. Una compensación por daños y perjuicios, intento de manipulación, amenazas y estrés emocional. 50 millones de pesos para mí. 5 millones de cada uno. A pagar en las próximas 24 horas. Un murmullo de indignación recorrió la mesa. ¿Y el bebé?, preguntó Esteban, aferrándose al último hilo de control que creía tener. No hay ningún bebé, confesé finalmente. Nunca lo hubo. La revelación cayó como una bomba silenciosa. Si antes estaban pálidos, ahora parecían fantasmas. La última pieza de su supuesto poder, la última justificación para su comportamiento, se había desvanecido. Habían sido superados en su propio juego de mentiras. Todo fue fabricado, explicó Sofía. Como los sentimientos que pretendían tener por mí. Como el interés que fingían por un hijo que solo querían para manipular o eliminar. Y la cláusula final, dije, para dar el golpe de gracia. 100 millones de pesos adicionales, 10 de cada uno, serán transferidos a una cuenta que designaremos. Un fondo para compensar a las víctimas de sus otros negocios. Considérenlo una donación anónima a la caridad. Les dimos una hora. Una hora para consultar con sus abogados por teléfono. Una hora para darse cuenta de que no tenían salida. Sofía y yo esperamos en una sala contigua, viendo sus rostros desencajados a través de las cámaras ocultas. Cuando regresamos, los 10 hombres parecían 10 años más viejos. Derrotados. Aceptamos, anunció Javier en nombre de todos. Los documentos se firmaron allí mismo. Las transferencias se iniciaron desde sus teléfonos. En menos de 3 horas, el imperio que habían construido sobre mentiras y corrupción se había desmoronado. 6 meses después. El sol de la tarde entraba por los ventanales de nuestra nueva oficina en la colonia Roma. El letrero en la puerta de cristal decía, Fundación Las Rojas. Sofía y yo revisábamos solicitudes. Historias de mujeres atrapadas en relaciones de control, de abuso financiero, de manipulación. Mujeres como nosotras, pero sin los recursos para luchar. Con los fondos que obtuvimos, creamos la fundación. Ofrecíamos asistencia legal, apoyo psicológico y ayuda financiera para que pudieran empezar de nuevo. El dinero de la venganza se había convertido en el capital de la esperanza. Los 10 habían cumplido su parte del trato. Desaparecieron de nuestras vidas, demasiado ocupados tratando de salvar los restos de sus reputaciones. Sofía había tomado el control total de la empresa de su familia y la estaba reestructurando desde cero, con ética y transparencia. Yo había invertido mi parte, comprado un departamento con mi nombre en la escritura y me había inscrito en la universidad para estudiar Derecho. Sofía levantó la vista de un expediente y me sonrió. Era una sonrisa genuina, una que ahora llegaba a sus ojos. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó.
de cómo empezó todo. Reflexioné un momento, mirando el logo de nuestra fundación, dos siluetas femeninas, una ayudando a la otra a levantarse. No, dije finalmente. Empezó como un juego de supervivencia por dinero, pero terminó siendo algo mucho más importante. Libertad, completó ella. Y justicia, añadí. Chocamos nuestras tazas de café en un brindis silencioso. Quizás aquellos 10 hombres nunca cambiarían, pero nosotras habíamos transformado por completo nuestras vidas. Y en el proceso, estábamos ayudando a otras mujeres a cambiar las suyas. Esa, más que el dinero, más que la dulce satisfacción de la venganza, era la verdadera victoria. Aún así, a veces, cuando estoy sola por la noche, una pregunta regresa a mi mente, un susurro persistente en el silencio. ¿Soy la mala en esta historia? Y dejo que la pregunta flote en el aire, sin respuesta.